Vamos a hablar sobre su nombre es sobre todo. Dentro de nuestra serie, Nuestra herencia en Cristo. Y es el tema número 8. Quiero que abra su Biblia en Efesios, que es esta carta que estamos estudiando. Efesios 1, versículo 16. Voy a leer, usted me sigue. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto ya lo estudiamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero ahí no queda. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora escuchen, esa supereminente grandeza de su poder, que no pudo retener a Cristo en la tumba, ese poder, dice el versículo 20, y de aquí iniciamos nuestro tema, esa fuerza, dice, operó, ¿en quién? En Cristo. La palabra operó se tradujo de la palabra griega energeo, de donde viene la palabra energía. Es decir, que fue el poder de Dios. Yo quiero que piensen esto, trate de meditarlo, de reflexionarlo. Escuchen, la energía de Dios, el poder de Dios, obró. ¿Y qué hizo cuando el cuerpo de Cristo estaba en la tumba? ¿Qué hizo el poder de Dios? ¿Qué hizo la energía de Dios? ¿Qué hizo? Resucitándole de los muertos. Nosotros estamos tan familiarizados con esa frase. Cristo resucitó de los muertos, sí, amén. Pero si analizamos esto, es que estaba muerto. Y el poder de Dios operó y le devolvió la vida. Transformó su cuerpo, que eso es lo que va a hacer con nosotros. Escuchen, la resurrección es vital dentro de la doctrina cristiana. Si no hay resurrección de Cristo, seguimos en nuestros pecados. Mejor vámonos a ver el partido de las Chivas. Vamos a ver 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 12. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué había sucedido en la comunidad cristiana de los corintios? Empezaron a decir algunos: no, pues no resucitó. ¿Cómo va a resucitar un cuerpo? No tiene sentido. Y saben que esta herejía vuelve eventualmente al seno de la iglesia. Ahorita hay cristianos que están afirmando que Jesús no resucitó. Esos no son cristianos, para empezar. Porque fíjense lo que dice, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Imagínense, me estoy cansando tontamente, gastando saliva. Dice entonces, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjense, lo que yo estoy diciendo es vano, lo que ustedes creen no les sirve de nada. ¿Cómo la ven? Pobres de ustedes. Y pobre del predicador que les está enseñando cosas. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y escuchen, les tengo una mala noticia. Aún estáis en vuestros pecados.
Le estaba diciendo Pablo a los que negaban que Cristo había resucitado, a los que no creían en la supereminente grandeza del poder de Dios. Hermanos, si nosotros pusiéramos poquitita fe, como un grano de mostaza, en la grandeza del poder de Dios, ni saben, ni sabes lo que sería tu vida. Dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, los que murieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El poder de Dios volvió a la vida el cuerpo de Jesús. Esa energía de Dios, y al resucitarlo, entonces la muerte no se enseñoreará más de Jesús. Nuestro Dios es un Dios que está vivo, porque Dios con su grandísimo poder lo levantó de los muertos. Por ahí anda un puertorriqueño que se dice ser el Cristo encarnado, y lo sigue un montón de gente, pobre gente, y se dice que es Dios. Entonces yo le digo a ese falso profeta, si eres Dios y de veras quieres que te adoremos, pues que te crucifiquen. A ver, griten todos a las 3. ¿Estás oyendo? A ver, otra vez, griten, con ganas, hombre. ¿Qué van a hacer con ese puertorriqueño? Y luego resucitas, entonces ya vamos y hasta los diezmos le damos. Hay cada tipo que anda ahí haciéndose pasar como el Hijo de Dios, pero Cristo profetizó de esos falsos profetas. Entonces, ese mismo poder, escuchen, es el que nos guarda a nosotros. Esa energía de Dios es el que nos va a levantar cuando muramos, y a los que estemos con vida nos va a transformar para llevarnos a la gloria. Escuchen, aquel que dude esto es digno de conmiseración, es digno de lástima, porque no ha creído y no ha testificado, no ha creído al mensaje del Evangelio. Una pregunta: ¿podrá un cristiano que entiende su herencia en Cristo sentirse inseguro acerca de la redención completa o de la eternidad de su salvación? Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que con ese tremendo poder de Dios que nos guarda, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran gozo y alegría, ese que es poderoso, el Todopoderoso, tiene el poder para guardarnos hasta el día final, hermanos? Él prometió: me voy, pero vendré por vosotros. ¿Cuántos lo están esperando? Yo lo estoy esperando. A veces digo, ya ven, Señor Jesús, porque es un clamor de la iglesia que ya venga. Entonces, cuando nos resucite, será con el mismo poder que operó en el cuerpo, en físico de Cristo. Estoy en Efesios otra vez. Entonces, fíjense, ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos. Estoy en el versículo 20. ¿Qué más dice? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, así como Cristo se sentó a su diestra en lugares celestiales, es un hecho que nosotros, sus hijos, nos sentará junto a Él en lugares celestiales. Capítulo 1 de mismo Efesios, versículo 3, ya lo estudiamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, con Cristo. Entonces, si ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Él, fíjense dónde estamos ahora,
desde la perspectiva de Dios. Capítulo 2 de Efesios, versículo 6. Y juntamente con Él, vamos desde el 5. Aún estando nosotros en pecados, 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Escuchen. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, que para Dios ya es un hecho que nosotros resucitaremos, aunque todavía ni siquiera nos morimos. Entonces, he ahí la seguridad que tiene el Hijo de Dios en las manos de su Señor. Por eso, hermano, mira, si tienes algún problema, una necesidad, qué sé yo, mira, el poder de Dios, hermano, el amor de Dios te puede abrazar, te puede consolar, te puede suplir lo que tú necesitas. Pero también nos disciplina. ¿Se acuerdan que estamos estudiando eso los domingos? También nos disciplina porque nos quiere formar a su imagen, porque nos ama, es una expresión de su amor. Entonces, fíjate, nos resucitó en el versículo 6, 2:6. Y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde estamos tú y yo? Escúchenme. Desde la perspectiva de Dios, ya como un hecho consumado. ¿Dónde estamos tú y yo? Sentados. ¿En dónde? Ahí está. En los lugares celestiales con Cristo. Ahora, ¿se acuerdan los días de la creación, los 7 días de la creación? Dice que el séptimo día Dios descansó de su obra. ¿Se acuerdan? Y dijo, todo es bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? Bien. Cuando Cristo estaba en la cruz, que dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, muere. Entonces, su cuerpo, al tercer día, su cuerpo es levantado por la grandeza del poder de Dios. Cuando Él es ascendido al cielo, ¿dónde se sentó? Ahora, el estar sentado es una posición de descanso. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Saben qué significa? Que la obra de redención se completó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Cristo está sentado a la diestra del Padre, su obra fue terminada, no hay nada que añadir. Cuando te digan que pacte con, demándenos dinero y para que Dios te bendiga. No, hermano, ya está todo. Hace rato en la administración de la alabanza nos leyeron la carta a los hebreos, una parte. Así es que, hermanos, por el sacrificio de Cristo hecho una sola vez para siempre, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Y acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Un trono es una silla donde está ¿quién? Cristo sentado, ya descansando de su obra consumada. Por eso es que podemos nosotros descansar en Él, porque escuchen, estamos sentados junto con Él. Ahora, como es un evento futuro, aquí estamos luchando, pero escuchen, tenemos la victoria asegurada, hermanos. Nadie los podrá separar de mi mano, dijo. Y Pablo lo puso así, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, Cristo está sentado, descansó de su obra, la completó, ya no hay nada que añadir. Por fe somos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe, es un regalo de Dios. Necesitamos aprender a descansar, hermano, en el pecho de Jesús como Juan, pero del Cristo resucitado, del que nada lo detuvo, ¿sí? Del Todopoderoso. Y cuando nosotros descansamos en el poder de Dios, por medio de la fe, en el pecho de Jesús, hermanos, ¿qué más podemos pedir? Con razón Pablo dijo a los colosenses, estamos completos en Él. ¿Qué nos falta? No falta nada, hermanos. El problema, ¿saben cuál es? Que algunos dudan de lo que Él hizo. Que algunos dudan y no reciben las promesas de Dios. Y Dios se ofende cuando alguien duda
de lo que Él es capaz de hacer. Ese mismo poder que sustenta el universo y que la tierra girando y el sol y todo ahí con la potencia de su poder que sustenta el universo, fue ese mismo poder que levantó a Jesús. Escuchen, es el mismo poder que nos protege a nosotros. Con razón decía los salmistas, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Si aquel está contra mí y aquel, ¿de quién temeré? Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿qué decía? ¿De quién temeré? Ay, hermanos, esto nada más, esta frase es como para quedarse meditando. Yo les quiero dejar una tarea. Cuando tengan su devocional, piensen en el poder de Dios. Agarren su Biblia, agárrense una concordancia. Lean los versículos que hablan acerca del poder de Dios. Por eso Pablo decía, yo les predico al Cristo crucificado, no con palabras de sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Tú crees que Dios es poderoso? Entonces, ¿para qué chillas tanto? Y algunos vergonzosamente hasta el psicólogo van y ven, algunos cristianos. Y confían más ay, no, qué vergüenza, qué pena. ¿Crees que Dios es poderoso? Hónralo con tu fe. Confía en Él. Y como les dije en una ocasión, algunos tienen una necesidad, vamos a poner este ejemplo, económica. Necesitan pagar su renta. Señor, ayúdame, haz un milagro. Y van y le piden al compadre. Pues no dejas que el poder de Dios opere. Entonces, ¿cómo vas a conocer el poder de Dios? Y luego pasa el tiempo y comienzan a decir, ay, ¿y si no resucito? Pues quédate allí, pues. Quédate ahí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ay. Entonces, fíjate, Cristo está sentado, ya está sentado. Su obra es consumada, no nos falta nada. Ahí está. Ahora vamos al versículo 21. Está sentado en un trono. El trono siempre es alto, ¿sí? Ahora fíjate lo que dice. Él está sentado, el Cristo resucitado, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vamos a estudiar este versículo. Dice que Cristo está sentado. Sobre todo, dice, esta frase sobre todo viene de una palabra griega huperano, de donde viene hiper. ¿Han oído de hiperama, hipermercado, hiper, o sea, el más grande que hay? El más enorme, no hay otro, que está por encima. Ese sobre todo huperano es que Él está por encima, no hay nada más arriba del Cristo resucitado por el poder de Dios. No hay nada, absolutamente nada. ¿Qué es nada? Nada. Piensen en esa palabra, nada. Aquí está Cristo sentado. No hay absolutamente nada arriba de Él. Por eso dice que está sobre todo. Y utilizó esta palabra. No hay nadie arriba más de Cristo. Y luego desglosa, dice, está sentado sobre todo principado. ¿Qué es principado? Esto se tradujo de una palabra griega, argé, que significa gobierno. Pero es una palabra que se usa en las escrituras para describir a los seres angelicales, buenos y malos. Entonces retomamos. Cristo está sentado sobre todo, ¿qué? Principado, sobre todo ángel, bueno y malo. Escuchen bien, Satanás está incluido ahí, que está bajo. ¿Qué no dijo Jesús? Que Satanás está bajo nuestros pies. ¿Por qué dice que está bajo nuestros pies? Porque somos el cuerpo de Cristo, somos parte de Él. ¿Y Satanás está dónde? Bajo nuestros pies. No hay nada, miren, hay predicadores que nos hacen creer que Satanás es el que tiene el control de todo. Ese es un error teológico. Es verdad, hay una verdad
que la Escritura establece de que Satanás es el príncipe de este mundo, de que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso es cierto, pero ya no sobre nosotros, porque nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Jesús. Hay cristianos tan atemorizados por esos predicadores, iba a decir predicadores diabólicos, pero no, más bien predicadores que exaltan sobremanera el poder de Satanás. Y hermano, no es porque el diablo te va, y el diablo te va a dar, el diablo te va a dar, y el diablo, vamos a... Y luego se ponen a guerrear con él de esta manera. Fíjense nada más, qué ignorancia. Dice, hermanos, vamos a vencer al diablo, vamos a pisotearlo, a ver, póngase de pie. Y se ponen los hermanos, sí, somos soldados, a ver, ahí está el diablo, písele la cola. Y ahí están todos los hermanos pisando. En primer lugar, el diablo no tiene cola. Para empezar, Chuy, es un ángel, no es un león, ni un elefante. No, pero es que si no las gastamos dentro del cristianismo, y la gente, algunos cristianos viven atemorizados, ven demonios en todos lados, todo. Ven así, por ejemplo, fíjense, hay uno de los estandartes, no sé cuál, y estábamos en una reunión, son como 8 los que están ahí a los extremos, y entonces me mandan un recadito, ¿no?, para el pastor, y estábamos en plena adoración, un domingo, ya hace como 2 meses de esto, y luego dice, es que estoy viendo en ese estandarte una figura satánica. Nomás porque no traía un encendedor, pues no fumo. Y para prenderlo, para que ya vencer a Satanás. Ay, hermano, miren en lugar de ver visiones celestiales de Dios, ven puro demonio. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús está sentado sobre todo, ¿qué? Ahí está, clarísimo. Sobre todo gobierno angelical, buenos y malos. Efesios 6:2 dice, 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ahí está, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia no nos esconde, ni nos engaña acerca de la realidad de los demonios, pero también nos dice dónde están. ¿Dónde están? Abajo del poder de Jesús. Casi nada, ¿no? ¿Y dónde estás tú sentado? Junto con Él en lugares celestiales. Entonces, ¿dónde está desde el punto de vista de Dios Satanás en relación con nosotros? Abajo. Pero a muchos se les brinca. No. Ahora, ¿qué es? Y aquí en Efesios 6, ya lo estudiaremos cuando llegue el momento, habla acerca de la armadura de Dios. Si alguno se descuida, es cuando Satanás le monta. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, caminamos en santidad, hermanos, nada nos toca. ¿Oyeron eso? Porque estamos protegidos con el poder de Dios. Vamos otra vez a Efesios, en el capítulo 1. Sobre todo principado, dice, y autoridad. Esta palabra autoridad, estoy en el versículo 21, se tradujo de la palabra griega exousia, que significa capacidad, significa poder. Poder para regir y gobernar. Es decir, aquí se refiere a gobiernos seculares. Se refiere a los magistrados. Se refiere a los reyes de la tierra que gobiernan, ¿sí? Pero también se refiere a los que gobiernan la iglesia. O sea, todos los que tienen autoridad delegada, todos, dice la Biblia, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y esa autoridad es exousia. Ahora, escúchenme bien. Fíjense qué es lo que hacen los gobiernos
de los países alrededor del mundo. ¿Dónde tienen a Cristo? Afuera. ¿No es cierto? ¿Qué le pasó a una de las iglesias de Apocalipsis? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué habían hecho con Jesús? Lo habían echado. ¿Sabe que hay reuniones de iglesias cristianas donde Jesús, la omnipotencia, la omnipresencia de Jesús está allí, pero no su presencia manifiesta? Lo tienen allá afuera, hermano. ¿Saben por qué? Porque ellos se ponen arriba de Jesús. Es lo peor que puede hacer una iglesia. ¿Y cómo es que una iglesia llega a ponerse encima de Jesús? Si dice aquí que está Él sobre todo nombre que se nombra, que está sobre todo principado y autoridad. ¿Cómo es? Cuando no obedecemos su palabra. Cuando nosotros decimos, sí, bueno, ahí dice, y Jesús dijo, pero yo pienso que esto, tú piensas que esto. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Te estás tratando de subir. Exactamente fue lo que hizo Satanás. La luz bella, la luz de la mañana, quiso ser semejante al Altísimo y Dios lo derribó. Dios lo echó de su presencia. Y es muy triste que haya reuniones de cristianos, que se dicen cristianos, de iglesias supuestamente cristianas, y no está manifiesta la presencia de Dios. ¿Sintieron su presencia hace un rato? Es conmovedor, ¿verdad? Y más cuando nosotros invocamos su sangre, cuando invocamos su nombre, con su sangre nos ha lavado. Con su sangre. Nunca dejemos de cantar eso y de recordarlo. Fue con su sangre que nos compró. Y Julio me platicaba que hace un tiempo, hace no sé mucho, no sé cuánto, me comentaba que, no, fue Chuy Mariscal, siempre me confundo, que un día fueron a ministrar aquí al centro del país y que le dijo el pastor, ¿tú vas a dirigir? Iba un grupo aquí, pues sí, aquí vamos a dirigir nosotros, a ver, vénganse, pero no canten ni de la sangre de Cristo, porque eso es que es gente, lo primero que saben es que son empresarios. ¿En mí qué? Son empresarios, son pecadores, que necesitan ser lavados con la sangre de Cristo, ¿o no? Quita la sangre del mensaje, es que es imprescindible que hablar de la sangre, porque es lo único que limpia nuestros pecados. No quitemos del mensaje de la cruz la sangre de Cristo. Entonces, toda autoridad, ¿sí? Él está por encima, sobre todo, juperamo, por encima, no hay nada. Tomo el versículo 21 otra vez. Sobre todo principado, autoridad. ¿Qué más? Y poder. Aquí poder se tradujo de dunamis, que ya hemos estudiado esta palabra. Pero aquí en esta parte de la escritura, dunamis, aquí se refiere al poder angelical. Déjame decirle una cosa. Diría yo una mentira si no le dijera que Luzbel, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, Satanás, eso quiere decir adversario de Dios y adversario nuestro, es un ángel, es el ángel de los más poderosos en la creación angelical. Y hay algunos cristianos que le dicen el chimuelo, le dicen le dicen, hablan mal de las potestades superiores, como dice ahí en Judas, y no entienden. Y es que luego se encuentran con que están enfrentando a ese ángel poderoso en sus propias fuerzas. ¿Sabes cuándo le vas a ganar? Mira, tan poderoso era que cuando armó el golpe de estado allá en el cielo, arrastró una tercera parte de los ángeles. Mira que sí es poderoso. ¿Cómo tiene el mundo? ¿Cómo tiene la música del mundo? ¿Cómo tiene a los filósofos del mundo? ¿Cómo tiene a los gobiernos del mundo? Será poderoso. El asunto es este, pero no es más poderoso que Jesús. Entonces, cuando dice, sobre todo autoridad y poder,
¿Qué no dijo Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué dijo en su nombre? Porque es el nombre de Cristo nuestra autoridad. Pero no cualquiera puede echar demonios. Tiene que ser hijo de Dios. En mi nombre echarán, ¿qué? Fuera demonios. En mi nombre pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. En su nombre, en su nombre. Ahora fíjate, muchos utilizan el poder de Dios con fines perversos. Es más, escuchen, hay gente que ni siquiera son hijos de Dios, escuchen, y usan el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dijo, yo les diré, ¿ustedes quiénes son? No los conozco. No hay una comunión con Él. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, es una realidad el poder espiritual, bueno y malo. Es una realidad, hermanos. No lo vemos, pero con el conocimiento y la revelación de su palabra, ¿a dónde nos lleva esto? A entender que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, y si Él está sobre todo poder y nosotros somos parte de Cristo y estamos sentados con Él, ¿sobre qué estamos nosotros? Díganlo. O de plano ya estoy muy aburrido, así que no, están distraídos o qué. ¿Estamos sentados nosotros sobre qué? Díganlo más fuerte. No me voy de aquí hasta que lo digan con convicción. Así como si lo creyeran. Sobre todo, pues, luego entran ahí al baño y les sale una cucaracha y se desmayan. Ay, hermano. Es una realidad, hermano, la lucha espiritual. Es una realidad. Es una realidad que los espíritus andan ahí. Es una realidad. No te llegó una persona y me dijo, pastor, así todo. ¿Qué pasó? Es que anoche tuve una lucha espiritual bien tremenda. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? Ay, el diablo. Me jaló la cobija. Te asustas de que te jale la cobija. Fíjate nomás. Se asustan de que les jala la cobija. Usted no se asusta, hermano. Le dije, mira, te voy a contar algo. No hace mucho, yo estaba dormido. Mi cama. Bueno, podía haber estado dormido en la iglesia. Ah, ¿verdad? Entonces, eran como las 3 de la mañana. Y en el sueño, el Señor me dijo, despierta porque algo viene. Así, hermanos. Mi esposa es testiga. Entonces yo desperté y yo vi, hermano, algo se me subió encima. Me apretó, me quería ahorcar. Y pude hablar y lo reprendí, lo resistí. Dije, en el nombre de Jesús, vete de aquí. Y no fue uno, vete, no, sí, no. En el nombre de Jesús le dije, vete de aquí. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y sentí cuando aquello se botó, se fue. Y ya me di la vuelta y me dormí. Si de veras creemos en el poder de Dios, hermanos, si de veras creemos en el poder de Dios, si de veras creyéramos en el poder de Dios, me jaló la cobija. El cuadro se movió. Les asustó un cuadro que se mueve. El vaso se cayó. No, pero lo que es peor, supimos un caso de una señora que consultó una línea psíquica que viene aquí. Tú dices, no, pues, ¿qué tanto esfuerzo para enseñarles y todo? Para que luego vayan y consulten una línea psíquica. Háganle todos así. Qué ofensa para Dios. Tenemos una herencia en Cristo, hermanos. Estamos sentados con Él en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Estoy en el versículo 21. ¿Qué es señorío? Viene del griego kuriotes, que significa aquí dominio
y poder humano, pero también angelical, bueno y malo, porque hay hombres buenos en la tierra, buenos desde el punto de vista que no hacen mal, pues, aunque todos somos pecadores, pero hay hombres malvados, ¿sí o no? Hay hombres perversos. Pues los ángeles caídos, hermano, no se quedan atrás, esos son malos. Dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no está chimuelo. Sí devora. Y a algunos se los ha tragado y vivitos. Y los ha hecho pedacitos. ¿Por qué? Porque juegan con el Señor. Tienen un pie en el mundo y un pie en Cristo. Y eso no se puede. Porque entonces cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, les cedieron a Satanás autoridad. Porque ¿qué no le dijo Dios a Adán? Señoreará sobre los peces, los animales, las bestias del campo. ¿No le dijo eso? Y señoreaba. Es decir, era el Señor de la creación, de la naturaleza. Él le puso nombre. Fíjate qué autoridad Dios le dio a Adán. Dice, y ponles nombres a todos los animales. Y dice ahí en Génesis, y los nombres que tienen los animales son los mismos hasta el día de hoy. Entonces imagínate la autoridad que Dios le delegó. Entonces de pronto vio pasar un animal así bien como de, no sé, 3 toneladas, qué sé yo, 2 toneladas, así, con una trompa larga, y dijo, este se va a llamar elefante. Fíjate qué tremendo. Y así se han llamado. Dicen los científicos que los nombres de los animales los describen perfectamente. Todos conocemos un caballo, ¿no? Imagínate que está un caballo y digo, ¡ay, qué bonito está León! Entonces, o sea, tú dices, no, ¿cómo? Porque los nombres que ellos tienen fueron dados por Adán. Fíjate la autoridad que Dios le delegó, nos dio. Ok, cuando el hombre desobedece, se dio esa autoridad a Satanás. Fue como Satanás se hizo el príncipe de este mundo. Cuando tú y yo desobedecemos a la palabra de Dios, le estamos abriendo la puerta, hermano. ¿A quién? Y no está chimuelo, y no tiene cola. Y a muchos los ha hecho tropezar. Tenemos que cuidarnos, hermano. Con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. No juguemos al que yo también soy el más poderoso que tú. Porque luego hay cristianos que tientan a Dios. No se puede tentar a Dios. Como los israelitas en el desierto. ¿Podrá poner mesa Dios en el desierto? ¿Nos podrá dar pan? ¿Ustedes creen que no pueda? No lo tentemos. Tengamos fe y pidámosle, sometámonos a Él. Y entonces nosotros estamos seguros en Cristo. Amén. Entonces fíjate, sobre todo señorío. Vamos a ver Colosenses 1:15, está adelantito, inmediato. Colosenses 1, versículo 15, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, ahí está otra vez, sean potestades. ¿Quién los creó? Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero en su creación angelical se le rebelaron Satanás y la tercera parte. Y los tuvo que echar. Porque Dios no acepta competidores. ¿Saben por qué? Porque nadie puede competir con Él. No hay poder que sea más grande que el poder de Dios. Pero luego dice al final del versículo 21, en Efesios 1:21, sobre todo poderío y señorío, y sobre qué, todo nombre que se nombra, todo nombre, cualquier nombre que se nombre, una persona, una cosa, una autoridad, un gobernador, cualquier nombre que se nombre, dice. Es decir, de todo lo que el nombre de alguien implique. Por ejemplo, tú dices,
Oye, va a venir a cenar con nosotros el presidente de México. El presidente de México, hasta te pones a aprender el himno nacional. Dices, no, ¿qué tal si sacan la bandera y empezamos a cantar el himno nacional? Fíjate lo que representa el nombre del presidente. ¿Tú sabes quién es Felipe Calderón Hinojosa? Juega en el Atlas, ¿no? No, imagínate, qué vergüenza. ¿Qué no es el que juega en el Atlas? No, qué vergüenza para un mexicano. Pero es algo que se entiende que todo el mundo sabe quién es el presidente de México. Ahora, si alguien te dice, va a ir a tu casa, escogió ir a tu casa a cenar el presidente de México, cuando tú escuchas el presidente de México, dices, van a cerrar la colonia, todos los guaruras, para empezar. Porque va a llegar a mi casa. Fíjate lo que representa el nombre del presidente. Representa la segunda máxima autoridad después de la Constitución. El presidente. Bueno, escuchen. Cuando tú dices, ¿cuál es el país más poderoso del mundo, de la Tierra? Pues los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente? Pues se llama George Bush. Entonces, el presidente de México como que está bajito, ¿no? O no sé si muy abajote, no sé. Entonces tú ya dices, Bush, Bush. Bush. Entonces dices, wow, el presidente de los Estados, del país más rico del mundo, del país más poderoso del mundo. Sí, y el presidente se llama George Bush, wow. Pues nada más quiero decirles, hermanos, que cualquier nombre, incluyendo el de Luis Miguel, incluyendo el del apóstol Camaleón, miren, cualquiera que se crea que muy salsa, que yo soy el mero, no sé qué, y ¿qué dice allí? Nombre, sobre todo, nombre que se nombra. Mira, nómbrame el que tú quieras. Dime uno de los más grandes filósofos, dígame a alguien, a ver. Aristóteles. Acá está. Dígame, uno de los futbolistas más famosos que todos conozcan. Maradona. Está en el hospital ahorita. Díganme, un arquitecto famoso, mexicano. A ver, el que construyó ¿quién? Matute Remus. Díganme lo que quieran. El nombre más grande. Sin embargo, fíjense, ante esos nombres la gente se dobla, ¿no es cierto? Díganme el cantante más famoso del mundo, o de los cantantes más famosos. Díganme cualquier cantante famoso dentro del cristianismo. Escúchenme bien, hermano. Escúchenme. Que les quede bien claro. No hay nombre que esté encima del nombre de Jesús. Escuchen. Es una vergüenza lo que sucede en muchas iglesias cristianas, que le dan más gloria al hombre que al nombre de Jesús. Ese es un pecado grave. Exaltamos a la criatura, no, y las criaturas, como pavo real, ¿verdad? No, me encanta. Acabo de venir de un viaje en Centroamérica, llegué hace rato y estuvo buenísimo, pero al final allá tienen una pésima costumbre, que cuando termina el predicador de predicar, van y le pidan su autógrafo. Y pues hubieran visto lo que les dije a algunos. Con amor y todo, ¿verdad? Por supuesto, quedan todos sangrando. ¡Ay! Dame su autógrafo. Y yo les... A mí me estás diciendo, ¿me estás pidiendo mi autógrafo? Sí, pónmelo aquí en la Biblia. ¿Quieres que te ponga mi autógrafo en la Biblia? Sí. Vente, ¿qué es eso? Y no dudo que aquí haya 2, 3 de esos que tienen sus fans.
No, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Porque no conocemos la supremacía, la eminencia que Dios le dio a Jesús, que lo sentó junto a Él en un trono alto, sublime, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Pero ¿qué dice al final del versículo? No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que jamás habrá alguien más grande que Cristo. Aunque aquí los hombres del mundo hablan y dicen, bueno, Gandhi, Jesucristo, Buda, y lo ponen igual. Ya veremos quién tenía razón. Según la Biblia, el único que ha resucitado es Cristo. Y por esa razón, porque el poder de Dios operó en él, lo sentó sobre todo principado, potestad, autoridad, señorío y sobre todo nombre que se nombra, de cualquier tipo. Vea Filipenses 2:9, rápido. Filipenses 2:9. Por lo cual, Dios también le exaltó, hablando de Cristo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Le exaltó hasta lo sumo. Ese sumo es la misma palabra. Es lo mismo. Uperamo. Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, creación angelical, en la tierra, los vivos, y debajo de la tierra, los muertos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Dios que servimos, hermano. Cuando nosotros tengamos una revelación en el conocimiento de Él, y que empecemos a dar cuenta con qué Dios estamos tratando, tu vida no puede ser la misma. Tu fe no puede ser la misma. Escuchen esto. El poder de Cristo, el poder de Dios que operó en Cristo, ese mismo poder está a nuestro favor. Y no puede jamás ser vencido el poder de Cristo. Jamás. Jamás puede ser usurpado. ¿Por qué? Porque está sobre todo poder de Satanás y sus huestes. Pero escuchen, nadie puede estar encima, aunque lo intente. Satanás lo intentó y no lo logró. Y Satanás es el ángel más poderoso de toda la creación. Efesios 3, rápido. Efesios 3, versículo 10. Fíjese este versículo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿A nosotros qué se nos dio? Fíjate, la multiforme sabiduría de Dios ha dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? Cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, las huestes espirituales que pululan, habitan, viven en el aire, según la Biblia, cuando tú predicas el Evangelio, hermanos, como todo lo que yo estoy declarando que dice la palabra de Dios, todo lo que estoy afirmando que dice que no hay nombre sobre todo nombre, todo eso que yo estoy diciendo, cuando tú le hablas a alguien que Cristo murió en la cruz del Calvario, que su sangre tiene poder para limpiar sus pecados, mira, los demonios no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Por eso la lucha espiritual, la verdadera guerra espiritual es de argumentos, es de mensaje contra mensaje. Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que si tú comes esto, te mueres. Sí, Dios me dijo eso. Pues no te mueres, le dijo. ¿Qué era? Un pensamiento, una idea, un argumento. Y Pablo dice, derribando todo altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Ahora,
¿cómo derribas ese argumento? Con otro argumento. ¿Cuál es el argumento de Dios? La palabra de Dios. ¿Cuál es la posición de la palabra de Dios? Encima de todo. Por eso, hermanos, lo medular de predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando tú le estás predicando y le estás compartiendo a alguien con la palabra, mira, estás declarando a todos los demonios, no hay otro poder como el de Cristo. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, cuando la gente cree, y fíjate el poder de Dios, el milagro más grande, que una persona pecadora nazca de nuevo a la vida con Dios. Ese es el mayor milagro que hay. Y una persona nazca de nuevo porque creyó, y el poder de Dios opera en ese momento y lo hace una nueva criatura y lo hace hijo de Dios. Y en ese momento, esa persona es sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí es donde estamos tú y yo, hermano. Mientras que ese desenlace final se lleva a cabo, estamos aquí en la tierra. Y nos advierte Pablo, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en el aire. Y esos nos descuidamos. Por eso dice, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, calcen sus pies con el Evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de salvación. Ese es un traje que no debemos de quitarnos, pero sí podemos dormir, ¿eh? Luego hablaremos más sobre la armadura. Vámonos sobre el final. Entonces, fíjate, la derrota final de Satanás, Apocalipsis 20, que ya es un hecho desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 20, fíjate, Satanás sabe que es un enemigo derrotado. ¿Se han fijado en un partido de fútbol? Nada más como un ejemplo, una analogía. Que van 5-0 ganando el Atlas a las Chivas. Y falta un minuto para acabarse. ¿Han visto eso? Y los que van perdiendo 5-0, y desesperados por meter un gol. Si saben que ya, o sea, no, pero que por esfuerzo no queden, pero su esfuerzo es inútil. Ya están derrotados, les queda un minuto, 5 goles. ¿Cuándo meten? O sea, y pásamela y todavía se enojan, ¿y por qué no me la dices? Y luego ya finaliza el partido. Ya sabían, cuando les metieron el quinto, que ya estaban derrotados. Así es Satanás, hermanos. Él sabe que está derrotado, que le metió una goliza el Señor ahí en la cruz del Calvario. Por todo, le tumbó todo su teatro y lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. Pero está como el equipo que ya sabe que perdió y está desesperado queriendo meter un golecito, pero es un enemigo derrotado. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba, esta es la derrota final de Satanás, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el diablo que los engañaba, ¿qué? Fue lanzado. Ahí está. Entonces Cristo está sobre todos. Vámonos rápido y terminamos. Efesios 1:21. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esta palabra siglo significa duración indefinida. Significa sin principio ni fin. ¿Se acuerdan que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin? Fíjate, si el Señor es el principio y el fin, Él sabe lo de en medio. ¿Sí o no? Si Él es el principio y el fin, Él sabe lo de en medio. Y nosotros estamos en medio. Y Él sabe todo. Pero no se preocupen, dice, confíen en mí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, mira, nada más confíen, tengan fe. Nada los podrá separar del amor de Dios, de mi amor, porque yo vendré por los que me esperan. ¿Cuántos lo están esperando? Entonces dice que Él no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22.
y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escuchen, Cristo, dice Pablo, que es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, con su poder eterno, invencible, su poder indestructible, como todopoderoso, omnisciente y omnipresente que es. Fíjate, versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido bajo sus pies. Ahora, ese omnipotente, indestructible, maravilloso, invencible, ¿qué es de nosotros? Lo dio, versículo 22, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. Entonces está hablando de que la autoridad máxima, el todopoderoso, el invencible, es el que gobierna la iglesia. Fíjate, su autoridad es indestructible, su dirección hacia sus hijos, su cuerpo, sus órdenes son infalibles, sin error. Hermanos, yo les he dicho muchas veces, Dios es incapaz de que nos engañe. Dios es incapaz de que nos mienta. Él no es hijo de hombre para que mienta, como nosotros. Él es el Dios verdadero. Y si Él dice que nosotros estamos sentados con Él, ¿cómo estamos? Sentados con Él. Si Él dice que es cabeza nuestra, Él dirige. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Entonces, esa iglesia es su cuerpo, habla de una relación íntima, espiritual, que tiene Cristo con los que ha salvado. Todo su poder, por lo tanto, está a nuestro favor para hacer cumplir su propósito que tiene para la iglesia. Y termina el versículo 23, fíjate, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, pero lo dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es decir, el complemento. Cristo fue el complemento de todo. La muerte de Cristo, al expirar su espíritu, quedó todo completo, hasta la restauración de todas las cosas, dice la Biblia. Finalizo. Dios conoce desde antes de la fundación del mundo quiénes son suyos. Dios conoce, pero todavía Él no ha regresado por nosotros. Fíjense, ahorita hay predicadores cristianos que dicen, ¿ustedes están esperando que Cristo venga otra vez? Y el cristiano fiel dice, sí, no, pues inútil, ya no, Cristo ya no va a venir. Fíjate cómo lo manejan, ya nos dejó su palabra, ya no es necesario que Él venga, Él ya vino una vez, ¿ya para qué viene? Entonces tú le dices, pero es que Él prometió volver por nosotros. No, no, hombre, no, mira, trata de vivir como dice la Biblia, pero no esperes, Cristo no va a venir, tu espera sería inútil. Esa es una herejía, hermanos. Porque cuando venga en un abrir y cerrar de ojos, como un parpadeo, seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Cristo Todopoderoso, fíjense bien, voy a usar una palabra, a ver si me puedo explicar. El Cristo Todopoderoso va a venir por nosotros. Todavía no ha venido, sabemos esto. Pero ¿saben por qué todavía no viene? ¿Por qué creen? A ver, piensen un poco. ¿Por qué todavía no viene por la iglesia? ¿Saben por qué? Porque aún no se completa el número de los que han de ser salvos. Porque Él quiere su cuerpo completo. Si no ha venido, es por eso, hermanos. Porque desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Él. Y si no ha venido, es porque todavía hay algunos que han de ser salvos por la predicación, pero las señales ya las estamos viendo, hermanos. O sea que faltan pocos, tal vez. Cuando decimos pocos, bueno, pueden ser millones de personas, por supuesto. Pero ya está aquí a las puertas. Cuando veáis esto y esto y esto, dijo Cristo,
levantad vuestro rostro, porque está cerca vuestra redención. Y ahí significa vuestra redención completa. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo el domingo pasado un programa sobre la tierra, la agonía de la tierra, algo así, y estaban diciendo unas cosas, hermano, qué lástima que no lo grabé, se me fue, pero científicamente comprobado, y hoy estaba leyendo en el periódico, y de cómo en la Patagonia Argentina y acá en el Polo Norte, los hielos, por el calentamiento de la tierra, hay digamos, una capa de hielo que tiene pues miles de años, pero por el calentamiento global de la tierra se empezó a derretir. Entonces se fragmentó y todas las crías de las focas pues se ahogaron. Y estaba viendo las noticias y dicen, esto es un desastre natural horrible que no se había dado en miles de años. Y luego esto fue hoy, el domingo estábamos viendo un programa donde estaban explicando cómo es que se dieron los tsunamis, cómo es que se colapsan las partes bajas de la tierra bajo el mar y cómo hacen un efecto y cómo se levantan olas, pero luego estaban diciendo, y se pronostican tsunamis con olas de 30 metros de altura. Entonces, cuando yo estaba oyendo eso, vino a mi mente y que corro por la Biblia. Y empecé a buscar donde dijo Jesús que la gente desmayará, desfallecerá por el bramido ¿de qué? Del mar y de las olas. ¿Y qué creen? Olas, ahí habla, no dice tsunami, pero dice que son olas gigantescas, destructoras. Ya estaba profetizado, hermano. Pero cuando vean esto, dice, está cerca, a las puertas. Si todo esto va a ser destruido, dice Pedro, amados, ¿cómo no debemos de andar bien con Dios? ¿Cómo no debemos de caminar bien con Dios? Si todo esto va a terminar. Entonces, cuando el Cristo Todopoderoso, que está incompleto ahora, es incompleto, es por decir de alguna manera, ¿verdad? Se completa el número de los escogidos, hasta entonces el cuerpo de Cristo será completo. Y la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, cuando sea completado, entonces vendrá por su iglesia. Pero escúchame bien, tú ya tienes tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos tienen su lugar en el cuerpo de Cristo? Y en el cuerpo de Cristo no hay amputaciones, porque nadie podría cortar, ¿sí?, un miembro del cuerpo de Cristo. Conclusión: necesitamos comprender, hermanos, con revelación, pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría, lo seguro que estamos en Cristo y lo invencible e inquebrantable que es su poder, que ese poder opera en nosotros y que sin duda ese poder nos guardará para la glorificación final. Por eso Pablo se expresó de esta manera y dijo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad, dijo. Cuán insondables son sus juicios, significa incomprensibles, ininvestigables, dice. Son sus juicios. Sus juicios aquí son sus decisiones en el griego. E inescrutables sus caminos. Inescrutables significan que no pueden ser torcidos ni trazados mal sus caminos. Es decir, en Cristo tenemos una herencia que no se contamina, que no se marchita y que no pierde su brillo. Estamos, hermanos, con una tremenda herencia espiritual en Cristo. ¿Cuántos se sienten llenos del amor de Dios? Pónganse de pie. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Ay, hermanos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Descorre el velo, Señor, que podamos ver lo que hay detrás en el conocimiento de Cristo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Ilumina, Señor, nuestras mentes, para que sepamos cuál es la esperanza a que nos has llamado, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder, para todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. No nos olvidemos, hermanos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, estamos en la mano de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y estamos llenos, aquel que todo lo llena en todo. Señor, tú llenaste nuestro vacío cuando caminábamos en las tinieblas. Señor, tú llenaste nuestras expectativas, llenaste nuestros corazones de una eterna salvación, llenaste nuestras mentes, nuestra boca de una eterna gratitud. Nos hiciste completos en Cristo y estamos sentados contigo. Hermano, en esa fe, en esa palabra, descansa. Siéntate junto a Él, descansa. A veces hacemos más grandes los problemas, pero hermano, sobre esos problemas que nos parecen grandes está la grandeza de Cristo. ¿Qué vas a hacer? A confiar. Confía, hermano, de veras. Cree. Confía en ese poder. Estoy enfermo, pastor. ¿Crees que Él te puede sanar? Confía en el poder de Dios. Tengo una necesidad, un problema familiar, hermano, mi esposa, mis hijos. ¿Tú crees que Dios puede arreglar tu esposa? A tus hijos, a tu esposo. Confía en el poder de Dios, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos infinitamente nuestra herencia en Cristo. No tendríamos con qué pagar. Por eso tuvo que ser gratuito, porque es tan valioso que nadie lo podía comprar. Por eso cuando alguien en su ignorancia ofrece dinero, pide dinero por recibir las riquezas de Cristo, está pisoteando el Evangelio, está pisoteando la sangre de Cristo, porque esta es una herencia que nos corresponde como hijos de Dios al haber nacido de nuevo. Padre, suple las necesidades. Si alguien está enfermo, tiene una necesidad, necesita un trabajo, tiene problemas familiares, tu poder es infinitamente superior que cualquier problema. Confiemos, hermanos, y descansemos en el Señor. Amén. Que Dios los bendiga.